Estoy feliz de estar con ustedes ya de regreso este sábado 30 de marzo, sábado de Semana Santa, y ojalá le estén pasando felices de la vida y que se den un ratito para aprender de un tema que nos importa muchísimo, que es el de nuestras pensiones. En esta etapa de la vida es fundamental. Y estoy aquí con dos expertos, Luz Rodríguez y Orlando Sendejas. Ellos nos van a hablar de por qué crearon su compañía, de cómo es que asesoran a las personas y estuvieron ellos hace un año en el Festival del Adulto Mayor Telcel y fue un éxito impresionante. Y este año van a volver a estar. Ustedes ya saben que es 5, 6 y 7 de abril el festival. Yo quisiera verlos por allá. Ellos también pueden estar ahí y tener asesoría directa. Así que bienvenidos Luz y bienvenido Orlando. Muchísimas gracias, Concha, gracias por la invitación también. Bueno, Muchísimas pues gracias, Concha. Gracias a ti, a tu auditorio que nos escucha en este día, en donde hablaremos un poco acerca del tema del retiro y las pensiones. Y también qué nos perfecto. llevó a Me cabo el gusta. tema, todo este tema de la empresa. Adelante. Pues muy bien, me parece muy bien que vayamos a hablar ¿de qué vamos a hablar, Orlando? Repítenos lo que me encimé en la voz. Esta cuestión del tema de las pensiones y la seguridad social. Perfecto. Bueno, ¿y quién va a empezar a decirme por qué crearon la empresa y qué es a lo que ustedes se dedican? Adelante, Orlando. Orlando es socio y fundador de la empresa, entonces, qué mejor que él para contarnos un poco. Bien, muchísimas gracias. Pues sí, bueno, la historia radica un poquito atrás, cuando me encontraba estudiando la licenciatura en actuaría, ambos estábamos estudiando, nos conocimos ahí en la universidad y era la cuestión de cómo poder pensionar a las personas, qué es lo que tenían que hacer, cómo estaba el entendimiento. Al ser nosotros actuarios, pues justamente nos dedicamos a toda esta parte de pensiones, planeación patrimonial de largo plazo y demás. Y entonces, pues surge esta cuestión de analizar un poco más a detalle a qué se enfrentaban las personas, qué es los retos que tendríamos hacia adelante, hacia futuro. Pues nos enfocamos y nos dedicamos justo a esta parte de la seguridad social. Y vimos que había, primero que nada, una complejidad tremenda en lo que es tanto la parte de la ley como la parte del conocimiento de las personas, que hay una interacción tremenda, muy importante entre diferentes leyes, entre las personas, entre cuál es su situación laboral, y que pues de cierta manera no tenían un acceso de manera directo o estructurado de con quién acercarse, con quién poder analizar un caso, y lo que veíamos únicamente era un tema de respuestas genéricas, que cada una de las instituciones a donde iban, pues era simplemente una respuesta genérica, que no había un tema de análisis al caso detallado, o al menos de manera estructurada, con quién acudir. Y eso es algo de las cuestiones importantes que nosotros como actuarios realizamos, que tenemos esa experiencia, ese background, todo ese análisis que podemos analizar y desarrollar al caso particular. Es muy, muy semejante este servicio profesional a lo que otros profesionistas también realizan, los médicos. Una cosa es una consulta general, pero otra cosa es analizar el caso particular y qué se puede detallar, o los arquitectos, o los abogados, etcétera. Claro. Entonces, ahí Pues como nosotros decidimos, pues brindar, empezar con este servicio, dando solución a esta problemática que encontrábamos en la realidad. sí, me parece muy bien. ¿Y cuál es la problemática, Luz? ¿Y cuáles son, podemos tener un panorama general de cómo funciona lo de las pensiones? Así es, mira, la problemática que nosotros hemos visto, hay muchas, pero la principal justamente es la desinformación. No hay ni el mismo seguro social, ¿no? No hay una institución que te guíe paso a paso acerca de cuál es la forma correcta para llegar al momento de tu retiro y mucho menos para obtener una pensión. En este caso, lo que ofrecemos es una pensión maximizada o bajo las mejores condiciones. Hay desconocimiento desde a quién me acerco, dos, ya que estoy en el proceso, ¿qué tengo que hacer? ¿No? La famosa modalidad 40. Hay más de 13 modalidades en el IMSS, por ejemplo, y la más famosa es la modalidad 40, pero no necesariamente es la más adecuada, ¿no? También una falta de confianza de las personas, al no haber una institución o una empresa de referencia, que nosotros justo queremos ser esa empresa de referencia, pero al no haberla no saben a quién acercarse y pues desgraciadamente también la gente es víctima ahí pues de fraudes, pues malas jugadas por parte de externas personas y desgraciadamente la desinformación puede llegar incluso
a que se pierda la pensión de la persona, ¿no? En el mejor de los casos, ya una vez dentro de un fraude, bueno, pues te vas con la pensión mínima, ¿no? Pero en el peor de los casos, pues pierdes tus recursos, pierdes todas estas semanas cotizadas, trabajadas. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo como principal problemática, y es lo que nosotros queremos atender en nuestras pláticas, en nuestro servicio, en nuestras cápsulas informativas. Esa es la misión de la empresa, dar a conocer esta información a los adultos mayores para que gocen de un retiro digno. Ajá, me parece que es indispensable lo que ustedes hacen. A ver, me gustaría, Orlando, que nos digas en qué se tienen que fijar las personas mayores, en qué se tienen que fijar y desde qué momento, porque también importa mucho las personas mayores, pero los de antes, o sea, ustedes, los jóvenes, los que tienen, los que están ahorita trabajando para eso, ¿cuáles son las estrategias que nos recomiendas? Bueno, de inicio, algo muy importante es que cada caso se vuelve particular. Y en esas particularidades entran la edad, por ejemplo, las leyes que le corresponden, su nivel de ingreso promedio que ha tenido ahora en su vida intermedia o en el futuro, si ya está llegado a los 60. Entonces, se tiene que ir segregando. Esa es la primera cuestión. La siguiente es que intervienen cuestiones como lo que la Afore, el Infonavit, el Seguro Social, la ley del impuesto a la renta, el tema del SAT. Entonces, todo eso se engloba y requiere de pues un análisis detallado a cada uno de ellos. Pero hay algo que sí le decimos independientemente de las características que pueda llegar a tener una persona, y es hay que cotizar. Hay que pagar al seguro social, ya sea que me encuentre laborando, pues lo va a hacer mi patrón, pero cuando pierdo el empleo o trabajo de manera independiente, debemos de cotizar, de pagar al seguro social. Y es que retomemos un poquito elementos importantes. La ley del seguro social, llevemos a lo que sí conocemos. La ley del seguro social es una póliza de seguro, como lo veríamos en una aseguradora. Y el que administra esa póliza de seguro es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es como la aseguradora. Y esta es la aseguradora, por así decir, más grande del país, pues afilia a más de 20 millones de personas. Entonces, cuando nosotros cotizamos, nosotros pagamos al Seguro Social, hay un relojito, un conteo de semanas. Ese conteo de semanas, lo que nosotros buscamos es que llegue al menos al número que se establece en la ley. ¿Y por qué no especifico exactamente cuántas semanas? Pues porque depende de cada caso. Para algunos con 500 semanas es suficiente, ya alcanzaron ese relojito, pero para otros requerirán en este año, 825 semanas, o dependiendo de cuando llegan a la edad de 60 años, 1000 semanas o 1250 semanas. Entonces depende de cada caso, pero sin importar, lo que sí es que estar pagando esa prima, eso que se paga al Seguro Social es como una prima, que la ventaja es que a veces la puedo suspender, es muy beneficioso porque si en algún periodo de Así tiempo es. no la puedo pagar, pues se detiene ese relojito, pero no me debo de olvidar a seguir pagando, 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 al menos hasta tener la cantidad de semanas que requiero, que es el número mínimo de pagos a realizar. Y eso sí, esta es una recomendación para todos. Si una persona es joven, si tiene una edad de 30, 40, 50 y demás, lo de menos para empezar hay que estar pagando estas semanas, estar cotizando eso. ¿Por qué? Porque las semanas solo se van a pagar perdón, solo se van a conseguir con el tiempo transcurrido. Es decir, no puede ser que de pronto una persona quiera pagar por estas cuotas y demás en diferentes modalidades que establece la ley, de pronto, pues 20 años de semanas. Pues no, no se puede. Puede tener dinero, pero tiene que transcurrir el tiempo. Entonces, si esa decisión la toma de pronto a los 50 y quiere pagar sus 20 años de semanas, pues sí, claro, va a tener una pensión, sí se va, pero al llegar a los 70 años, porque serían 20 años de pagos o de semanas cotizadas. Entonces, independientemente de la recomendación es uno, pagar esas, o bueno, cotizar o pagar las semanas directamente al Seguro Social. Esa es una de las recomendaciones esenciales. Así es. Y también, Concha, complementando un poco lo que comenta Orlando, yo también les aconsejaría a todos que si ya están en una edad de retiro, antes de tomar cualquier decisión referente a su pensión, cualquiera, se acerquen a un experto antes de retirar los recursos de su Afore, porque puedes ir al IMSS, por ejemplo, y les dan una negativa de pensión. Entonces la gente va y retira sus recursos del Afore. Antes de hacer eso, de verdad asegúrense que en verdad no haya la posibilidad de que tengan una pensión,
¿no? Esa es la primera. La segunda, antes de empezar a cotizar ustedes por su cuenta en la modalidad 40, realmente acérquense a este experto que les diga cuánto tiempo tienen que cotizar, con qué sueldo, qué pensión pueden alcanzar. Antes de aventarse, la verdad es que tenemos bastantes clientes ahora que llegan y, oye, estuve pagando la modalidad 40 durante tanto tiempo, al máximo sueldo posible, al máximo salario, y chin, ¿qué crees? Que no sirvió para nada. Entonces, realmente hagan valer sus recursos, tanto de tiempo, económicos, no vayan a ciegas al momento de pensionarse. Vayan con una estrategia segura. Si tienen más de 58, 59, sobre todo ya si tienen 60 años, acérquense a un profesional para que les desarrolle una estrategia para que ustedes sepan a lo que están haciendo, ¿no? Y que vayan de manera segura a vivir un retiro, pues, que se merecen. Claro, es que de veras todo esto de la información es tan importante lo que estás diciendo, porque de veras perderlo, imagínate, o quedarte con algo que es realmente mucho más pequeño. Algo me interesa mucho eso que estás diciendo, cotizar, cotizar, cotizar. Y cuando dices eso, Orlando, pues pienso en tantos jóvenes ahora que son nuestros hijos o nuestros nietos y que realmente no quieren estar trabajando en ninguna empresa todo el tiempo y que que prefieren estar por su cuenta y todo esto. Entonces, ellos cómo cotizan por su cuenta. Existen diferentes esquemas y depende del supuesto legal. Digamos, ahorita nos Así es. limitaremos a mencionar únicamente dos. Uno de ellos que es, se dice que la modalidad 40 solamente es para las personas de la ley anterior, uno, o que tienen 55 años en adelante o algo por así decirlo. Pero no es correcta la precisión. La ley establece que quien sea que hubiese trabajado un periodo determinado en alguna empresa y después se da de baja, él puede seguir pagando sus cuotas de manera, por así decir, voluntariamente, es decir, va a pagar este supuesto de ley. Y lo que dice la modalidad 40 únicamente es que tú puedes seguir pagando esas aportaciones Claro. al seguro social. El seguro social y la ley del seguro social establecen muchos seguros. Establece un seguro de vida, establece un seguro de invalidez, establece un seguro de llegar a los 60 y te pensionas, también establece un seguro de te doy servicio médico cuando llegues a los 60, incluso un servicio médico ahorita, o sea, mientras estés cotizando, te podría dar un seguro. Entonces, como estos son los seguros que maneja la ley, por eso es que hay diferentes modalidades. Una modalidad, la 40 específicamente, dice que se estará pagando el servicio, perdón, el seguro de invalidez, el seguro de vida y el seguro en llegar a los 60. Entonces, esto es lo que nos permite estar cotizando. Por lo tanto, si una persona joven dejó de trabajar por cualquier escenario, pero previamente trabajó, pues seguir pagando las cuotas en la modalidad 40 podría ser una alternativa. Otra persona que nunca ha trabajado en la formalidad, porque curiosamente, pues sí, se ha trabajado siempre, siempre se trabaja, y hemos visto personas que pues sí trabajaron toda la vida, pero tienen prácticamente no semanas cotizadas, o incluso personas que trabajan ya sea de carpintero, de herrero, de algunas otras, ellos podrían estar pagando porque es un derecho de acceder a la seguridad social, un derecho humano acceder a la seguridad social y por lo tanto basta que paguemos a la seguridad social. En esos casos pues se llama otra modalidad que es también conocida como la 10. Recientemente con modificaciones que se han dado a la ley del seguro social y demás, pues se ha dado una mayor alcance que va a permitir a las personas pues tener eso. Pero siempre y cuando esto requiere de un esfuerzo. Esto no es sencillo. O sea, al final del día es un esfuerzo por los años que se tengan que cotizar. No nada más es un día ya se me ocurrió y lo quiero hacer y ya quiero acceder a ese derecho. Pues no está tan sencillo porque se tiene que haber pagado durante todo ese tiempo. Pero sí, las personas jóvenes podrían, o incluso más de mayor edad, de 30, 40, 50, podrían hoy empezar a cotizar. Una persona de 40 años que no ha cotizado previamente porque es el negocio familiar, siempre estuvo trabajando, después se independizó del negocio familiar, pero sigue en su actividad económica, realizando cualquier actividad económica, pues podría seguir, o sea, inscribirse y pagar las cuotas. Aquí lo interesante es bajo qué condiciones, qué características, qué salario, y eso ya es específico, pero de manera general eso se podría realizar y podría beneficiar a las personas. De entrada tenemos acceso al servicio médico que otorgaría el IMSS y sobre todo la parte de accidentes. Es muy importante estar cubierto en la parte de accidentes porque en esos casos la pérdida de la persona que genera los ingresos podría traer una
unas problemáticas importantes a la familia. Y eso está cubierto, decíamos, el seguro de invalidez, el seguro de vida y el servicio médico. Entonces, es importante tener eso en consideración. Pues sí, es que realmente tenemos que aprender muchísimo. A ver, si una persona, porque ve, por ejemplo, hay muchos hombres que sí siguen trabajando o que trabajaron, pero en México todavía hay muchas mujeres de 60, 65 años que nunca trabajaron y que nunca van a tener una pensión. O sea, ante eso, pues nada, ya no Ahí, hay. pues, o sea, aquí el tema, y un poquito lo comentaba muy ligeramente Luz, en el tema de que aquellas personas que no tenían pensión o que retiraban los recursos de la Afore y en ese momento se cancela la pensión, pues es una verdad a medias, pero no queremos irnos a la otra alternativa, porque en el momento que sacamos los recursos de la Afore o una persona que nunca ha cotizado, que equivale a lo mismo, es como si su reloj de semanas se reseteara a cero Uh, y tiene la posibilidad otra vez de empezar a contabilizar las semanas. Nada más que una persona que tiene 60 años, que empieza a contabilizar las semanas a partir de ese momento, pues tendría que llegar así como que muy levemente a las 1000 semanas, que son 20 años. Entonces, una persona de 60 sí puede tener derecho a una pensión, nada más que tiene que pagar las cuotas durante 20 años y a los 80 años la va a recibir. Quizás, si eso lo vemos de manera en rentabilidad, pues ya no se ve tan atractivo. No, Sí, es bien interesante. sí, perdón, adelante. No, no, no. Les comentaba que es muy interesante porque justamente las mujeres no es que no trabajemos, ¿no? Han sido, a ver, las señoras que venden desayunos, que son ayudantes en el hogar, etcétera. Eso es un trabajo, es una actividad económica y pueden seguir cotizando. Entonces, realmente la oportunidad está, pero otra vez volvemos a lo mismo. El desconocimiento ha hecho que estas mujeres trabajadoras pierdan la oportunidad de estar cotizando y por lo tanto no llegar a las semanas y perder una pensión. Por eso es tan importante que tengan en cuenta que cualquier actividad económica legal puedes utilizarla para seguir cotizando con este tipo de modalidades que ofrece el Seguro Social. Sí. Y sí, justamente, perdón. no, vaya, no, es que ibas a decir algo, ¿qué es lo que faltó? No, perdón, era esta cuestión de seguir cotizando, pero ahorita lo mencionamos. Ok, es que vean, por ejemplo, las personas que ahorita tienen 40 o 50 años deben de tener clarísimo esto de seguir cotizando, seguir cotizando. Y hay muchas personas que se ven en la necesidad de sacarlo de su Afore porque no tienen recursos. O sea, nada más en ese momento, pues la recomendación es no hacerlo. Así, Mira, la recomendación es siempre, como comentábamos, cada caso es individual, ¿no? Entonces, no tomen decisiones o acciones que van a repercutir durante toda la vida, porque una vez que sacas el dinero, por ejemplo, la totalidad de los recursos de la Afore con una negativa de pensión, ya estás perdiendo la pensión, ya no hay manera de recuperarla. Hay otro mecanismo para retirar recursos de la Afore, que es los recursos que te otorga la Afore cuando tienes cierto tiempo de desempleo. Esos recursos se tienen que recuperar y eso es muy importante. La gente sabe que puede retirar recursos cada 5 años a partir de que se tiene una situación de desempleo, pero lo que muchos desconocen es que cada vez que se retiran recursos, se descuentan semanas cotizadas. Entonces, recordemos que para el cálculo de la pensión, el número de semanas cotizadas es una de las variables que cuenta. Entonces, al disminuirse, también puede verse afectada el monto de su pensión. Entonces, al momento de ya empezar en el retiro, se dan cuenta, oye, pues tengo menos semanas, pues sí, porque pediste o sacaste, retiraste recursos del Afore. Y en ese momento hay que recuperar esos recursos. Pero insistimos, cada caso es individual, esto es de manera general, y pues hay que planear y anticiparse ante este tipo de situaciones. así es, justamente. Entonces, este análisis es muy importante y siempre acercarse a un experto específicamente en seguridad social, porque ya lo mencionaba Luz, que es un tema de desconocimiento, un desconocimiento, un desconocimiento. Pero es igual como cuando nosotros vamos con un médico. Yo desconozco de muchas cosas en materia de medicina, pero justo un profesionista va a determinar qué es lo mejor, cuáles son las alternativas y cuál es el camino.
Y es que como los abogados o en derecho se menciona, el desconocimiento de la ley no te exime de sus obligaciones. Así es. Pero ¿qué creen? El desconocimiento de la ley no nos permite acceder a sus beneficios. Y entonces es ahí cuando es acudir con quien tiene el entendimiento, desde cálculos, desde diseño, desde casos, pero además analizar siempre el caso particular. ¿Por qué no es una cosa lógica que sea como 2 más 2 son 4? Trabajaste tantos años, cotizaste tantas semanas, por qué varía? O sea, ¿por qué no hay una confianza en que recibirás la pensión que te corresponde? O que ni siquiera sabes cuál es la pensión que te corresponde. ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué tenemos que ir con el experto? Eso está muy interesante. Pues bueno, ¿por qué? Primero que nada, porque la ley está estructurada, y no solo la ley, sino además entendamos un poquito cuáles son los principios que hicieron la formación de esta ley. Primero que nada es, bueno, si una persona trabajó, es legítimo, se vuelve legítimo que se le otorgue una pensión por parte del Estado. Pero esta pensión, unos casos son contributivas, que se llaman, y otras no contributivas. Las no contributivas es aquella que recientemente está en la Constitución, que es a partir de los 68 años, se puede, por Constitución, acceder a una pensión de edad, que nada más que, pues cada administración lo puede modificar un poco, y hoy en día tenemos la de 65 y más. Esa es una, esa es la no, pero la contributiva es por el hecho de laborar, ok, perfecto, entonces te va a otorgar una pensión. Pero ¿qué crees? En el tiempo ha cambiado esta situación. Tenemos la ley de 1900 por ahí 43, 73, luego 97, en el Inter 92. Entonces, todas estas variantes que se han tenido en la ley del Seguro Social lo vuelve como un cubo de rugby, en donde hay muchos colores. Y entonces tenemos que identificar, pues, cuál es la combinación adecuada para resolver ese cubo. Entonces, igualito. Entonces, como esos pasos, y además una persona que ha trabajado, o al menos trabajó por muchos cambios en estas leyes, no se le van a restringir los derechos adquiridos, pero tiene modificaciones en los derechos de periodo a periodo. Entonces, es por eso que lo vuelve un tanto complejo determinar cuál va a ser la solución más adecuada para cada persona. Y que además otra de las cosas es, incluso en estas modificaciones de tiempo en tiempo, normalmente da un mayor beneficio o va dando beneficios adicionales o variantes en, por ejemplo, la última reforma de 2020, pues otorga un beneficio de una pensión garantizada que va en 2024 por ahí de los 3,000 a los 10,500 pesos. Para aquellos que cotizaron o que se llaman ley Afore, y que se menciona que no hay pensión, pues es parcialmente impreciso, porque si la persona alcanza las semanas, pues sí tendrá una pensión. ¿Qué pensión? Pues en este año ronda dentro de los 3,500 a los 10,500 pesos. Y eso dependerá de su salario, de sus semanas cotizadas y de qué edad alcance bueno, y cuándo decida pensionarse. Claro, si quiere obtener una pensión superior, sí se puede, pero nada más Claro. identifiquemos un poquito. Si quisiéramos recibir a los 60 años 10,000 pesos mensuales, quiere decir que tenemos que tener un patrimonio, una bolsa ahí de patrimonio. ¿De cuánto? Pues muy sencillo. Imaginemos 12 pagos, serían 10,000 mensuales. Por un año serían 120,000 al año. Por la esperanza de vida, imaginemos ahorita unos 20 años más, entonces estaríamos hablando que tiene que tener pues unos 2,400,000. Quizás la tasa de interés y la inversión y factores de vida y muerte, etcétera, lo disminuyan, pero estamos hablando que son casi 2 millones. Es la cantidad que tendríamos que tener para recibir una pensión Así es. vitalicia a partir de los 60 años de 10,000. Y ya, nada más hay que multiplicarle. Si queremos 20,000, pues son 4 millones y lo que queramos, pues ahí nada más es la cantidad que hay que ahorrar. Entonces, por eso, si una persona no llega a esos 2 millones, es cuando el Estado interviene y pone la diferencia. Pero siempre y cuando se coticen las semanas. Por eso la importancia de cotizar las semanas. Qué buena explicación. Muy claro, muy claro. Luz, tú querías decir algo. Adelante. No, la verdad bastante completo lo que comentaba Orlando y resumiendo un poquito es, efectivamente es como un cubo de rugby, pero yo me atrevería a decir que cada año hay una combinación distinta.
salen leyes nuevas, tienes más semanas, tienes más edad, cambias tu situación laboral, realmente se vuelve un algoritmo bastante complejo y por eso los invitamos a que, a ver, sí tiene que haber un experto realmente, ¿no? Para eso, el algoritmo puede llegar a más de 40 variables y justamente la optimización de esas variables es lo que va a optimizar la pensión de los adultos mayores. Wow, qué interesante. Pero fíjate, entonces, si alguien no va, por ejemplo, si alguien no va con un experto, ¿con quién va para que le den su pensión? Y entonces, ¿qué es lo que ya nos dijeron que pueden perder mucho? O sea, ¿quién es esa persona que no fue con la que sí lo trataría si no va con el experto? ¿Quién lo recibe y quién da la pensión? Pues justamente hoy en día lo que vemos es que la gente va directamente a las ventanillas del Seguro Social. Y es la persona de la ventanilla que, ojo, no necesariamente es un experto, no necesariamente conoce la ley, ni tiene estos cálculos actuariales para poderla asesorar. Y ellos en su mejor intención lo asesoran y no necesariamente lo hacen de manera correcta. También se acercan a los asesores de las AFORES, ¿no? Y que están en la misma situación. Y eso en el mejor de los casos, Concha, porque también lo que vemos es que se acercan al compadre que ya pasó por una situación que ellos creen que es similar, ¿no? Y porque al compadre le funcionó, entonces el compadre dice, a ver, yo te lo llevo, tienes que hacer A, B, C, y cuando resultan, pues, o ya cuando ya se dan cuenta, chin, ¿qué crees? Que no era, no aplicaba para ti, ¿no? Eso es como normalmente lo hacen. Hoy en día, pues, no existen tantas empresas que hagan lo que nosotros estamos haciendo y por eso también hacemos estas campañas, ¿no? Acérquense a algo, alguien profesional en el tema. Sí, justamente, así es, acercar siempre a un experto porque si no, entonces pasa esto, que en la creencia a veces un poquito que es meramente un trámite, pues se acude y se hace y se documenta y listo y ya lo entregamos. El tema es que dedicar el tiempo para hacer un análisis al caso particular con estas 40 variables que determinan y modifican la pensión y que en el tiempo la van ajustando, pues ese tiempo dedicado, el personal de primer contacto, como podría ser el personal de las ventanillas del IMSS, el personal de las ventanillas de la Afore, el personal a veces incluso de cuando se tramitan los RFCs y demás, porque ahora ya todo está combinado. Hoy en día ya todas esas variables están combinadas. Y ojo, no nada más es para ingresos menores, sino es para todos los estratos, porque igual, entre más se perciben ingresos, pues el impacto fiscal, el impacto de los impuestos afecta. Y la pregunta es también cómo optimizar esa parte desde la perspectiva de la pensión, ¿no? Decimos también algo muy importante, la probabilidad, en promedio, pues se tiene que de los 25 a los 65 años es la vida productiva o vida laboral, ¿no? Son 40 años. Y la pregunta muy sencilla es, ¿cuál es la probabilidad, en el caso más simple que podemos decir, es la probabilidad de quedar desempleado un determinado tiempo? Pues es elevadísima. Y entonces, los efectos fiscales, los efectos de la seguridad social, los efectos patrimoniales hacen que esas combinaciones permitan, pues, solventar de una mejor manera esos lapsos de tiempo. Entonces, Así es. los puntos a considerar. Sí, Concha, y la verdad aprovechamos también para ahorita que nos están escuchando en tu programa, fíjense siempre las fuentes de información. Puede ser un comentario bastante simple, pero llegan con nosotros clientes donde les damos una explicación de términos legales, mira esta situación, y las señoras nos contestan, es que yo vi en TikTok que esto no es así, ¿no? Y realmente confían más en TikTok o en Facebook y demás. No son fuentes confiables siempre. Revisen las fuentes de información y también, si nosotros lo que siempre les aconsejamos, todos nuestros adultos mayores siempre están rodeados de jóvenes. Nosotros como jóvenes también adoptar esa responsabilidad de apoyarlos. Oye, a ver, papá, ¿qué estás viendo? ¿Quién te está asesorando? Mira, igual tú no tienes manejo completo de la computadora, yo te ayudo, ¿no? Entonces, realmente sí invitamos a que sea esa parte de solidaridad, porque son decisiones que se toman a nivel familiar y pues que se involucren todos justamente también para prevenir que se cometa un error en el proceso. Así es. Y es que un error, perdón, nada más para puntualizar, y es Adelante. que un error en el proceso nada más nos va a impactar en promedio 20 años. 20 años. 20 años que es la esperanza de vida, porque esa sí es una cuestión, se vuelve irreversible. En el momento en que ya
cruzamos por así decir, esa firma de resolución de pensión, ya, o sea, cualquier cosa que se pudo hacer ya no fue, porque Así ya es. impactó, ya es irreversible esa situación como la que decíamos. Retirar el dinero de la Afore, pues es irreversible, y hay que cotizar otros 20 años. Y entonces a veces luego comentamos, pues bueno, suerte para la próxima vida, porque entonces hay que conseguir una gran cantidad de semanas y que ya, o sea, ya financieramente ya no da, ya no es posible, ya en promedio no sería posible. Entonces es ahí donde decimos, más aún. Y en ocasiones tenemos una escalerita que transmitimos, que es, pues bueno, si tenemos 20 años, pues tenemos aquí que acudir con un experto en seguridad social quizás una vez cada década. Pero si tenemos 30, pues una vez cada 5 años. Si tenemos 40, una vez cada 3 años. Y 50, una vez cada 2 años. Ya pasando los 55, una vez cada año de menos. Y cruzando los 60 inmediatamente. Vamos, al final del día va incrementándose. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que va así, que es, como decían, recuerdo por ahí haber escuchado un comentario donde hacían muy bien la analogía, que es a la hora de jugar gol, cuando le pegas apenas 1 milímetro de diferencia, pues la bola termina en un lugar completamente diferente y la diferencia solo es 1 milímetro en el momento adecuado. Qué barbaridad, pues qué impresionante. Y entonces las personas de repente dicen, ok, ya me voy a pensionar. Y es en ese momento, pero idealmente debería haber sido antes, así como cuando vas al oculista y al de los oídos y todo lo te Sí. vas revisando cómo se va manejando esto, porque pues es tu futuro y lo que tú dices, y si son 60 años, a lo mejor estás hablando de 20 años de expectativa de vida. Y entonces ya en el momento en que se logra, así como tú dices, una buena resolución, esa resolución estás confiado que seguirá. Así es. Así es, tienen que ser preventivos y no reactivos, porque recordemos que entre más tiempo nosotros postergamos esta decisión de sentarnos a saber cuál es nuestra situación actual de seguridad social, pues son años que se va a dejar de recibir la pensión. Entonces, realmente, si tienes 60 años, no sé, y te falta cotizar cierta cantidad de semanas, pues en lugar de ya llegar a los 60 con tú la tranquilidad de ya me voy a pensionar, porque legalmente o en la ley ya a partir de los 60 se puede, pues a veces te tienes que esperar, ¿no? Otro tiempo y son recursos, pues, primero que nada económicos, pero también es tiempo que no sabemos a partir de cierta edad qué tan sencillo es aprovecharlo, ¿no? Con esa salud que hoy tenemos, o qué tan sencillo ya es, a ver, trabajar a los 60, 65 todavía, pero vas a querer trabajar y vas a poder trabajar a partir de los 70. Entonces, ahí es donde, por eso siempre les decimos, sean preventivos y no reactivos. Sí, y es ahí otra vez donde repetimos, es cada caso se vuelve particular, y ahorita lo Así es. mencionaba el Bus en el tema de la salud. ¿Por qué decimos que cada caso se vuelve particular? Porque a la hora de analizar, identificamos si tiene o no tiene derecho, cuánto tiene, cuánto podría tener, y la cosa muy importante es, si no se conoce, ni siquiera sabemos cuánto estamos dejando en la mesa, por así decir, o qué pasó, o qué hubiéramos podido hacer. Y otra de las cuestiones es que eso permite también a la persona tomar una decisión más adecuada. Por ejemplo, nos tocó un caso en el cual la persona, pues su calidad de vida estaba muy deteriorada, ¿no? Y entonces, pues para y además no tenía esposa y no tenía hijos. Entonces, para su caso, pues era mucho más relevante y más importante tomar esos recursos y no irse hacia la vía de la pensión. Tenía que cumplir ciertas características, pero no irse hacia la vía de la pensión, más bien tomar esos recursos que le permitirían en la esperanza de vida, pues, que es muy corta, pues entonces mejor disfrutar de una mejor manera este último periodo. ¿No? Porque ya de por sí los médicos marcaban que no tenía una esperanza de vida significativa, que su salud se estaba deteriorando, que no tenía mayores posibilidades y además no tenía dependientes económicos. Entonces, es ahí que le permite tomar una mejor decisión entre lo que va a elegir. Así es. Y sí, también, Concha, me parece relevante compartir con tu público y contigo. La gente a veces prefiere, y nosotros entendemos que la situación económica incite a tener dinero hoy. ¿Qué pasa con los recursos de la Afore? Oye, a ver, renuncia a tu pensión, ¿no? O ve por tu negativa de pensión y saca tus 150,000 pesos de la Afore, ¿no? Y eso va a hacer que renuncies a una pensión, hoy la mínima está en 8,404 pesos, estás renunciando a una pensión vitalicia, que al menos vas a vivir 20 años más. Son más de 2 millones de pesos los que vas a tener a lo largo de tu vida, por 150,000 hoy.
sabemos que puede ser muy emocionante, pero no necesariamente. Es lo más sabio a nivel financiero. Esos 150,000 pesos se acaban de volada. Si lo dividimos entre los 8,404 pesos, son 17 meses de pensión. Y justamente estuvimos con una persona que iba a ser nuestro cliente y él decidió sacar, y pongo este ejemplo porque es real, él decidió retirarse en sus 150,000 pesos, eso hace poco más de un año, y justo supimos ahora que el señor de poco más de 70 años está trabajando ahorita porque no le alcanzaron sus recursos y realmente es una situación pues familiar lo que decimos, ¿no? Los hijos en este momento no lo pueden apoyar, se emocionaron con los 150,000 pesos, que también está esta creencia que lo hemos visto mucho, y de hecho también dentro de nuestras cápsulas informativas les decimos, a ver, este tema de bienes raíces, sabemos que la percepción de 150,000 pesos puede ser mucho, pero 100,000 pesos no te va a alcanzar para poner un edificio, que nos los han dicho, para invertir en terrenos, de verdad no alcanza. Y lo menciono porque hay cierto sector que en verdad está creyendo eso y en verdad renuncia porque sienten que es muchísimo dinero y nosotros lo que tratamos de hacer es concientizarlos de que no es mucho dinero, hagan bien los cálculos, revisen bien cuáles son sus gastos fijos y no nada más eso, tengan un guardadito para temas de salud, oigan, también unas vacaciones, algo, eso no les va a alcanzar. Entonces sí también queremos ser muy enfáticos en eso, que bueno, en el caso que mencionaba Orlando era un tema de salud de la persona ya con muy, muy poquitos años de vida, pero normalmente los mexicanos a partir de los 60 años al menos vamos a vivir 20 años más. Entonces, pues las decisiones que se tomen hoy van a durar 20 años. Así es, justamente. Y bien, si bien nadie tiene la vida comprada, lo que vemos en la estadística pues son 20 años. En promedio sí habrá personas previo al fallecer de esa edad esperada, ese valor de edad esperada y otros después, pero en promedio es eso. Y entonces, salvo que se haya algo muy evidente, ¿no? Pero en promedio es esa la esperanza de vida. Así es. Estamos Sí, estamos por esa esperanza de vida. Pues muchísimas gracias por su presencia. Díganme dónde los encuentra la gente en redes y en qué redes. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Pensión Perfecta 360 con número BI by Borax Capital o Pensión Perfecta 360. Nos van a encontrar en estas redes sociales. También está nuestra página web que es www.boraxcapital.mx. También los queremos invitar al Festival del Adulto Mayor, este 5, 6 y 7 de abril. Vamos a estar en el stand 512 y pues como obsequio también y como comprometidos a nuestra misión, vamos a estar calculando la pensión de los adultos mayores. Lo único que tienen que hacer es llevar en su celular su reporte de semanas cotizadas descargado y nosotros ahí les vamos a hacer un diagnóstico, un breve diagnóstico con el monto de su pensión, para que todos tengan y tomen decisiones informados. Me parece muy bien. A ver, tú dijiste que en tus redes pones cápsulas educativas, por decirlo así. Así es. Pues entonces yo los invito a ustedes, a todas las personas que nos están escuchando, a que empiecen a empaparse del asunto, para que estemos informados siempre en todo. La filosofía de este programa es recibir herramientas que nos ayudan a cuidar nuestra salud y ahora en este caso es nuestra salud financiera, que la verdad es importantísima. Así es. Así es. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Orlando Sendejas y Luz Rodríguez. Gracias por el tiempo que nos dieron y por los consejos. Y pues estoy segura que ya sea a través de las redes o en el festival, las personas de Enlace 50 los van a buscar y ustedes los van a consentir mucho. Muchísimas gracias por la Bien. invitación y espero verlos pronto. Muchísimas gracias y estaremos allá viendo los mundos, exactamente. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.